Muy buenas noches, gente. Estamos en otro gameplay en vivo de Cocoy Long. Cocoy Gameplay, vamos a ver si no juegas a solas, juega a solas. A ver si lo puedo terminar, porque la última vez le metí como 4 horas, cansadísimo. Vamos a ver si ahora lo puedo terminar. No sé cuántas horas me quedan para terminarlo. Vamos a ver si lo puedo terminar hoy. Vamos a arrancar, corto el audio porque no me funciona el auricular y no tengo camarita tampoco, así que estoy hasta las manos. Voy a encontrar el generador para que podamos encender la radio. Estaré junto a la radio. Aquí. ¡Eh! Por aquí. Deben de ser los niveles inferiores del barco. Bueno, ¿qué tal las clases? Bien, ¿por qué me preguntas por los estudios? No sé. No fui a la universidad, así que... Creo que eres muy inteligente. Gracias. Ven a ver esto. Mira, aquí abajo. La sala de máquinas. El generador debe de estar aquí. Es verdad. Vamos a bajar. La escalera está rota. Ay. Creo que puedo... Oye. ¿Estás bien? Sí, todo bien. Vamos, baja. ¡Oh, joder! Eso era... Eso... ¿No lo has visto? ¿Ver qué? Vale, así que yo veo cosas, pero tú no, claro. Así que esto es lo que pienso. Sabemos que el barco transportaba el oro manchú, que en realidad era un agente químico peligroso, ¿verdad? Y hay como una niebla por todos lados. Quizás sea eso, lo del oro manchú. Quizá nos esté volviendo locos jugando con las mentes. Podría tener sentido. No pasó nada. Nada era real. Todo era una alucinación. La tripulación le tenía miedo a algo. Quizás sea esto. Sí. ¿Podría tener algo que ver con el avión estrellado que vimos buceando? Tal vez estén conectados. ¿Establecieron contacto? Es una teoría, claro. ¡Hala! Vale, hay que seguir. Mira esto. El barco había echado el ancla. ¿Por qué será?
¿Qué crees que están buscando? ¿Los pescadores? Sí. Dinero. Parece que se les ha ido de las manos. ¿Qué te parece? Quien quiera que haya mutilado un cadáver de hace medio siglo está como una cabra. Y puede que siga por aquí. Bueno, seguro que quien hiciera esto se ha ido a mutilar cadáveres a otra parte. Venga, sigamos. ¡Mira esto! ¡El recirculador! Los pescadores lo habrán traído desde el Duke. ¿Crees que aún funciona? Parece que aún aguanta el tipo. Quizá le queda poco. Cargamos con él, pesa mucho. Sí. Cógelo, medio barco está inundado. Nos vendrá bien. Salaud! Je sais ce que t'essaies de faire! De quoi tu parles? Tu veux me tuer? Hein? Mais c'est moi qui vais te tuer! Dis-moi seulement où est ce putain d'or! T'as perdu la tête? Quoi? Non. Je t'en prie. Non! Je t'ai dit de la fermer, sale menteur! Ferme ta gueule de merde! Tu dis n'importe quoi! Tout ce que tu racontes, c'est des conneries! Alors, ferme ta sale gueule de merde! Écoute. Écoute-moi. Non. Fais pas ça! T'as qu'à... Oh! Je t'avais dit de fermer ta gueule! Seguro que a Alex y a Julia les encanta ver esto otra vez.
tenéis dónde esconderos, mierdecillas. ¿Qué problema hay en compartir el oro, Hay suficiente para todos, más que suficiente. Y estamos juntos en esto, ¿no? ¿No queréis dejarme de lado? Si no conseguís todo el oro, me abandonáis aquí para morir. Pero soy el capitán. Yo estoy al mando. Y soy yo quien dice quién se marcha o se queda. Lo tenemos muy cerca. ¿Se te ocurre algo? Es arriesgado movernos. Veremos el momento ideal. Los estadounidenses creídos han entrado a golpes en el extraño y no les ha ido bien. Los generadores funcionan. El oro es mío y ahora los golpes lo voy a dar yo. ¡Tío! ¡Con mi puto martirio! Aguántala. ¿No? Sí, bueno, vale, pensé que... ¿Sí? Vale. No os mováis. Ni se os ocurra cambiar ahora. Despacio. Despacio. ¿Vale? ¿Bien? No cambiéis nada. Manos arriba. Despacio. No, no. No, así no. He dicho que no cambiéis. A ver, escucha. La cosa no va contigo. Solo queremos escapar, ¿lo entiendes? Lo siento. Si la habéis respirado, no tenéis derecho a opinar. No hay elección. ¡Ah! ¡Otra vez no! ¡Todo vuelve a cambiar! ¿Qué? ¿Qué está cambiando? ¡Alejaos! ¡Alejaos de la niebla! Tío, pero qué niebla. ¡La niebla! ¡No la respiréis! ¿No hay que respirar la niebla? ¿Pero qué hace? Hace que resucitan cosas que no deberían estar vivas. La tenemos dentro. Está dentro de nosotros. Tienes que calmarte. ¡Para! ¡Para! Está en uno de nosotros. Baja el arma ya. ¿Por qué haces eso? Decidme lo que tengo que hacer. ¿Habéis respirado la niebla? ¿Qué está pasando? Puedo sentirlo. Venga, tío. No hay niebla.
Atenta a la radio. ¿Por qué? Voy a ver si encuentro más equipo en el siguiente nivel. Alex, no te vayas. Oh, no tardo. Quédate junto a la radio. Julia, ven aquí. He visto al grandullón. Tenía la tapa. Tras él. Debe ser el ruido que oímos. ¿Qué es eso? ¿Acaso importa? Necesitamos la tapa. ¡Aquí! Ha tenido que pasar por aquí. Oh, mierda. Mira eso. Ahí está. Podremos cruzar. Claro. Oh, vaya. No puedo saltar, Alex. Buscaré otra forma. ¡Mierda! Fíjate, a veces te toca la lotería.
¿Quién eres? No es ella. No es ella. No es ella. No lo es. No lo es. No es ella. Vale. Nos toca ver si funciona. No puedo procesarlo. Es que no puedo. Me parece mentira. Estaba aquí hace nada. La quería. Fue aquel hijo de puta. Venía a por mí, me estaba atacando. ¿Yo qué iba a saber? ¿Cómo coño iba a saber que era Julia?
Ya está. Fin de la partida. Se acabó. Al menos por ahora. Siempre se puede volver a intentar, a ver si hay más suerte la próxima vez. ¿No es un final muy feliz? O quizás sí. Depende de qué se considere feliz. Lo importante son las decisiones, tomadas con prisa, en estado de pánico, con el corazón y no con la cabeza, o viceversa. A menudo esas decisiones tardarán en revelar sus consecuencias, pero tendrán consecuencias. Siempre hay consecuencias. Hasta la próxima. Quizás en Little Hope o en otro lugar. Pero seguro que nos volveremos a ver. Es inevitable. Won't you spare me over till another year? Won't you spare me over? Won't you spare me over till another year? 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 De repente esto nos envió un mensaje de socorro. Parece que es un barco fantasma de verdad. ¿Qué pasa aquí? I just saw someone in the woods. Whoever it was, they're gone. Okay, very good. Who's there? I fashioned her with my own hand.
Atenta a la radio. ¿Por qué? Voy a ver si encuentro más equipo en el siguiente nivel. Alex, no te vayas. Oh, no tardo. Quédate junto a la radio. Julia, ven aquí. He visto al grandullón. Tenía la tapa. Tras él. Debe ser el ruido que oímos. ¿Qué es eso? ¿Acaso importa? Necesitamos la tapa. ¡Aquí! Ha tenido que pasar por aquí. Oh, mierda. Mira eso. Ahí está. Podremos cruzar. Claro. No puedo saltar, Alex. Buscaré otra forma. ¡Mierda! Fíjate, a veces te toca la lotería. Oh.
eres? Tranquilo. Dios mío. Dios mío. Mía. Vale. Nos toca ver si funciona. Es un capullo. Connie no es malo. A pesar de las gilipolleces que hacía, no tenía maldad. No era más que un niño grande. Solo quería hacer reír a la gente.